Hola chicos, buen día. Bueno, mi nombre es Laura, yo soy la profesora que va a grabar los videos de la teoría con los cuales vamos a trabajar durante las clases. La idea de estos videos es que sean un apoyo para el PowerPoint que les presentamos. Creo que en el ingreso venían parecido por lo pronto de parte de EPA. Y aparte del PowerPoint van a ver que tienen algunas preguntas o algunos ejercicios que ustedes tienen que resolver antes de llegar al día del encuentro teórico, ¿sí? La idea es que estas teorías van a estar disponibles los jueves de la semana anterior a la clase de teoría y ustedes puedan mirarlas o el jueves o el viernes o el sábado o el domingo, y a partir del lunes que están las teorías del curso, ustedes ya vayan con la teoría mirada, el video escuchado y los ejercicios que se ponen para pensar ya pensados. Así la teoría tiene efecto. Si no, la teoría, la verdad que no tiene mucho efecto. ¿Sí? Bueno, como ya saben, seguramente ustedes tuvieron el primer encuentro virtual, donde les explicamos cuál es la metodología del curso, así que nos vamos a abocar a los temas teóricos y cualquier duda que les surja, pueden preguntarnos cuando nos encontramos, ¿sí? Bien, vamos a compartir el PowerPoint, que se los voy a ir explicando. Yo voy a detener el video por un tema de conectividad, así sale lo más nítido posible, ¿sí? Bien, ahora vamos a compartir el PowerPoint, que supongo que en este momento ya lo están viendo. Y bueno, obviamente esta materia se llama Conceptos de Algoritmos, Datos y Programas. Es una materia que es continuación de algunos conceptos que vieron durante el curso de ingreso en la parte de EPA, por lo tanto es muy importante para aquellos, porque este curso y todos los cursos tienen gente que aprobó con más de 8 el examen de EPA y gente que lo aprobó con menos, digamos, ¿no? Con 5, 6 o 7. Entonces es muy importante que aquella gente que, que no haya logrado sacarse 8 o más, repase los contenidos del curso de ingreso, porque en esta materia vamos a considerar como que eso ya fue visto. Si bien los vamos a repasar, pero va a ser un repaso muy por arriba porque tenemos que dar los conceptos que van para este cuatrimestre, ¿sí? Bien, ¿cuál es el objetivo general de la materia? ¿Sí? Esta parte teórica, esta primera teoría es un poquito teórica y después vamos a ir bien a los temas prácticos. Les cuento que esta teoría la voy a partir en dos porque el PowerPoint es muy largo y así el video no se hace muy pesado. En la primera parte vamos a ver los conceptos iniciales y después vamos a ver temas. Bien, nosotros tenemos que lograr que cuando este curso termine, ustedes puedan tener conocimientos y herramientas para, dado un problema, poder encarar una solución, ¿sí? Vamos a tener que focalizar en el tema de la modelización y la abstracción del problema. Vamos a tener que enfocar en temas como la modularización, los parámetros, cómo documentamos la solución, ¿sí? Y después vamos a basarnos en un lenguaje de programación que es Pascal, que no es que este sea un curso de Pascal, sino que nos basamos en un lenguaje para que ustedes puedan implementar. Así como en el curso de ingreso ustedes tenían el entorno, el CMRE, para trabajar con el robot, bueno, acá vamos a utilizar Pascal. Durante la práctica les vamos a decir cómo se pueden instalar Pascal y demás cosas para que puedan probar sus algoritmos. ¿Bien? Vamos a trabajar en este curso fundamentalmente con las estructuras de control. Algunas ya las vieron, otras van a ser nuevas. Vamos a trabajar con estructuras de datos que no se vieron en el curso de nivelación. Vamos a trabajar con tipos de datos nuevos y vamos a hacer programas un poquito más complejos que los que venían realizando durante el curso de nivelación. Bien, con todo esto esperamos cumplir el objetivo final de la materia. ¿Bien? ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a ver algo de análisis de problemas, vamos a ver unas definiciones fundamentales, siempre vamos a mezclar definiciones y después los vamos a aplicar. Vamos a ver qué es un programa, vamos a empezar a ver tipos de datos, algunos ya los vieron, otros son nuevos. Vamos a ver operaciones de lectura y escritura, cosa que es algo nuevo, que en el curso de nivelación no se vio. Y vamos a ver las estructuras de control. Con algunas ustedes ya han trabajado y otras son nuevas o tienen diferentes funciones con respecto a lo que han visto, ¿sí? Pero empecemos por lo primero.
Para empezar, siempre tenemos que dar una definición de lo que es informática, y informática, si ustedes buscan en la literatura, es una ciencia que estudia el análisis de problemas utilizando la computadora. ¿Por qué decimos que es una ciencia? Porque nosotros aplicamos una metodología para resolver un problema. Por muchos años se creyó que la informática era una cosita auxiliar de la matemática o de la ingeniería que usaba la computadora y resolvía el problema, pero que no aplicaba ninguna metodología. Con el correr de los años se vio que ese concepto fue cambiando, ¿sí? ¿Por qué decimos una resolución? Bueno, porque obvio, a nosotros nos vienen a plantear problemas de cualquier tipo, ¿sí? Ahí les menciono problemas relacionados con la biología, con el análisis de ADN, problemas de los comercios, obvio, cualquier sistema de facturación, problemas de control industrial, de administración de empresas, de robótica, que son los que más se están desarrollando en este momento, junto con los problemas de biología. Bueno, el año pasado bueno, y este año que sigue, ¿no? Con la pandemia, todo el problema de análisis de datos en redes, de Big Data y todo eso, son problemas que los informáticos tenemos que aprender a resolver. Y para resolverlo vamos a usar alguna metodología y seguramente vamos a utilizar una computadora, obvio, que es la herramienta fundamental, que ahí está la definición de computadora, que nos va a permitir resolver el problema y ejecutarlo de una manera simple. ¿Bien? Nosotros para resolver el problema vamos a desarrollar lo que se llaman programas utilizando la computadora, que a esos programas se los denomina software y a la computadora se la denomina hardware, ¿sí? ¿Cómo vamos a resolver esos programas? A lo largo de la carrera, y esto es lo bueno que tiene esta carrera y lo lindo, ustedes van a encontrar diferentes paradigmas, se llaman, de resolver. Hay gente que resuelve los problemas usando el paradigma funcional, otros que resuelven los problemas usando el paradigma imperativo, otros usando el lógico y otros el orientado al objeto. Y la gente que tiene una gran capacidad es la que no se aboca a un único paradigma. No es que exista un mejor paradigma para resolver todos los problemas. Cada tipo de problemas es resuelto de mejor manera dependiendo del paradigma, ¿sí? Por lo tanto, lo más importante para el futuro de ustedes es que no se casen, no se aten a un único paradigma, no repitan, no sé, la programación orientada a objetos es lo mejor que hay y sirve para todo. Sí, es muy buena, sí, sirve para un montón de problemas, pero para otro tipo de problemas, por ejemplo, la programación lógica es mejor o la programación imperativa, ¿sí? Entonces, nosotros en este curso vamos a usar la programación imperativa. Para aquellos alumnos que aprueben, que ojalá sea la mayoría, vamos a ver distintos tipos de paradigmas. Vamos a trabajar, cuando hagamos el taller de programación, que es en el segundo semestre, vamos a trabajar con el paradigma imperativo, vamos a trabajar con el paradigma orientado a objetos, y a lo largo de la carrera podrán ver el paradigma funcional, y creo que en tercero o cuarto se ve el paradigma de programación lógica. Entonces van a ver todos estos paradigmas a lo largo de toda la carrera y después decidirán cuál les conviene utilizar en cada caso. ¿Bien? Por lo tanto, cada uno de estos paradigmas tiene un lenguaje en el cual se basa. ¿Sí? ¿Cómo vamos a trabajar en este curso? Y es importante que focalicen en esto. Generalmente nosotros les vamos a dar un problema, cualquiera que sea. Ustedes van a tener que entender ese problema, que a eso llamamos modelizar. Después van a tener que modularizarlo, ¿sí? Nadie aprobó el examen del curso de nivelación sin haber modularizado la solución. Después la podemos modularizar mejor o peor, pero nadie aprobó sin modularizar. Después van a tener que resolver el programa y último de todo, en este primer semestre, es utilizar la computadora. La compu, que es lo que todos queremos utilizar, sí las vamos a utilizar con más hincapié en el segundo semestre. Lo que no quiere decir que en este primer semestre, si yo tengo una compu, tengo un celu, me puede instalar el Genie, que es el que vamos a utilizar para correr los programas en Pascal, y pueda ejecutar mis programas en una compu. Bien, por ejemplo, ¿qué significa proceder un problema? Un día nosotros, en el laboratorio que yo estoy, que es el LIDI de la facultad, en la facultad tiene 3 laboratorios, uno de esos se llama LIDI, compraron unos robots Lego
con la idea que se conectaban por Bluetooth, por Wi-Fi, etcétera, con la idea de que esos robots ejecuten los mismos programas que nosotros desarrollábamos en el entorno del robot. Entonces nos planteó como desafío el director del laboratorio que podamos programar esos robots para que ejecuten un programa que yo hacía en el entorno, el robot lo ejecute. Si bien eso es un problema muy amplio, como muchas veces les va a pasar, ustedes van a reunirse con un cliente y le va a decir, quiero un sistema de facturación y nada más. Entonces ustedes van a tener que a partir de ese sistema ver, por ejemplo, en nuestro caso, cómo hacía para comunicar ese robot con mi computadora, cómo representaba la ciudad en un ambiente real, qué consideraciones voy a tener que tener, cómo representaba, por ejemplo, que el robot se caía de la ciudad si yo estoy ejecutando mi robot dentro del piso de mi casa, ¿sí? Y cuándo aparecía la computadora y qué lenguaje iba a utilizar para resolver el problema. Todas esas cosas es lo que nosotros llamamos modelar el problema. Tenemos que ver qué acciones voy a permitir, por ejemplo, en este caso, que hagan los robots, ¿sí? Qué condiciones hay que tener para poder realizarlas, qué consecuencia va a tener cada una de esas acciones realizadas, ¿bien? Y todo eso significa modelar el problema. Una vez que lo modelé, recién voy a poder regularizar. Bien, entonces voy a decir, voy a necesitar un módulo para que el robot se mueva, voy a necesitar un módulo para que el robot gire a la derecha, que gire a la izquierda, para que tome una flor, etc. Bien, pero solamente este paso de modularizar lo puedo realizar si entendí el problema. Bien, muchas veces si el problema que ustedes tienen, si bien las situaciones que ustedes tenían que resolver en el curso de nivelación eran bastante básicas, uno tiende a tratar de escribir la solución antes de pensar la solución. Como los problemas se van a ir complejizando a medida que avance la carrera, ustedes se van a tener que tomar un tiempo para tratar de pensar ese problema y una vez que lo piensan, modularizarlo. Y recién ahí empezar a implementar el código. ¿Bien? Una vez que tenemos el módulo, los módulos que van a componer nuestro programa, recién ahí vamos a realizar un programa. Tengo que ver cómo va a ser el algoritmo, que es la secuencia de pasos para resolver el problema. Bien, esa secuencia de pasos tiene que tener ciertas características, tiene que ser finita, tiene que terminar, tiene que ser clara, etc. ¿Y qué datos voy a utilizar yo para resolver mi problema? ¿Sí? Como ustedes vieron en el curso de nivelación, por ejemplo, los datos era la cantidad de pasos que había dado un robot, la cantidad de flores, la cantidad de papeles, etc. Ahora vamos a ver que esos datos se pueden complejizar un poco más y no solo tienen que ser cantidades, ¿sí? Entonces, ese algoritmo que yo tengo que resolver es una especificación rigurosa de una secuencia de pasos que se va a ejecutar sobre un autómata, que es la máquina, para obtener un resultado. Y esa ejecución tiene que durar un tiempo determinado. ¿Bien? Obviamente, todos esperamos que ese algoritmo alcance el resultado que yo quiero. Tiene que tener una especificación rigurosa porque ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando usaban el entorno, aquellos que lo utilizaron, que no daba lo mismo escribir mover con minúscula que mover con mayúscula, ¿sí? Nos daba un error. Y bien, ese autónoma que hace referencia a la definición es nada más y nada menos que la computadora. Bien, los datos son eso que yo quiero representar del mundo real de mi problema. En la situación del robot, lo que yo quería representar eran los pasos dados o las flores o papeles. Cuando tengo problemas un poco más complejos, los datos que quiero representar también van a ser datos más complejos. Voy a poder querer representar, por ejemplo, una imagen, voy a querer representar los datos de una persona, los datos de un inmueble, los datos de un animal, etcétera. Voy a querer agrupar esos animales en alguna estructura. Todo eso es lo que vamos a ver durante este curso. Bien, y el programa tiene que tener dos características básicas para no hacer mucho hincapié en esto. Para la computadora, si lo miro del lado de la computadora, para la computadora, ¿qué le interesa? Que el programa tenga instrucciones válidas, que sepa interpretar y que termine. ¿Bien? Y para el que lo hace, el programa tiene que ser operativo, quiere decir que se pueda utilizar, tiene que ser legible, porque si yo dentro de 4 meses quiero cambiar mi programa, tengo que poder leerlo y entender lo que quería, ¿sí? Debe
tener una organización, o sea, estar descompuesto en módulos, y una cosa que los informáticos no hacemos nunca, porque lo odiamos. De hecho, en las empresas hay un área completa que se dedica a la documentación del programa. Es decir, este módulo sirve para esto, necesita recibir esto, va a devolver esto, este otro módulo se comunica con este. Toda esa documentación que nosotros odiamos hacer, muchas veces en las empresas hay un área específica que se dedica a eso. ¿Por qué? Pues si después yo tengo que resolver otro programa parecido, voy, leo esa documentación y ya sé qué módulos me sirven y cuáles no me sirven del programa que tenía. ¿Bien? Eso es algo que los informáticos hacemos mucho. Agarro un código viejo y veo qué le tengo que cambiar para que me sirva para el nuevo, cosa de resolverlo de manera rápida y sin mucho esfuerzo. ¿Bien? Ahora bien, y lo último que nos faltaba definir era la computadora, que no hace falta en estos días que les cuente qué es una computadora, pero es una máquina que puede resolver, dado un algoritmo especificado de manera concreta, un programa, ¿sí? Y darnos los resultados de ese programa. Bien, no les voy a decir mucho más porque seguramente en el curso de COC y ahora en organización verán más a fondo las características de las computadoras. Bien, recién cuando hablo de la computadora veo en qué lenguaje voy a resolver mi problema. ¿Sí? Recién en esta parte me preocupo por el lenguaje. Ahora bien, cuando hablamos de programa dijimos que el programa estaba compuesto por algoritmo y datos. Esos datos son clases de objetos que están ligados a un conjunto de operaciones que nos permiten crearlos y manipularlos. Todo dato, ¿sí?, tiene un rango de valores posibles. Por ejemplo, cuando ustedes usaban el robot y tenían un dato booleano, ese dato podía tomar el valor verdadero o falso, pero no podía tomar otro valor. Tiene un conjunto de operaciones permitidas. Ustedes podían, por ejemplo, para un dato numérico, podían sumar, restar, dividir. Y tiene una representación interna que de esa parte se ocupa la materia de organización, ¿sí? Es cómo guarda la computadora un entero, cómo guarda la computadora un booleano, cómo guarda la computadora otro tipo de datos que se pueden representar en los diferentes lenguajes. Bien, fíjense que nosotros durante el curso, vamos a pasarlo rápido así, durante el curso vamos a ver dos tipos de datos, el tipo de datos simple y el tipo de datos compuesto. Dentro de los simples vamos a ver un conjunto que ya está definido por el lenguaje. Estos son los que ustedes usaron durante el curso, por ejemplo, el dato numérico y boolean. Eso ya estaba definido en el entorno y ustedes lo podían usar y sabían qué operaciones tenía disponibles, pero no podían generar otro tipo de operaciones. O vamos a ver los tipos de datos simples definidos por el programador y al final del curso vamos a ver los tipos de datos compuestos, ¿sí? Después vamos a explicar cada uno de estos en detalle. Pero eso es para que vean todos los tipos de datos que vamos a ver durante este curso de KDP o conceptos de algoritmos, datos y programas, ¿sí? Vamos a empezar por un tipo de datos que ustedes vieron, el tipo de datos numérico, ¿sí? Obviamente el tipo de datos numérico nos permite representar números, pero ahora fíjense que yo les digo que estos números pueden ser números enteros o números reales. Y acá encontramos la primera diferencia con respecto al curso de ingreso. Ustedes siempre trabajaron con números enteros. Bueno, ahora vamos a ver que a partir de este momento vamos a poder trabajar con números enteros o números reales. Los números enteros, ¿sí? Vamos a decir que es un tipo de datos simple. ¿Por qué? Porque cada variable de tipo entero va a poder tomar un único valor. Ese valor se puede modificar durante el programa, pero tiene un único valor. O va a valer 1 o va a valer 10, pero no puede valer 1 y 10 al mismo tiempo. Y es un tipo de datos ordinal. ¿Qué significa que un tipo de datos sea ordinal? Significa que yo puedo saber cuál es el valor que le antecede y cuál es el valor que le sigue. Al 8 yo sé que el que le antecede es el 7 y el que le sigue es el 9. Bien, van a tener valores de la forma, pueden ser negativos, los enteros, o pueden ser positivos. Bien, y obviamente todo tipo de datos tiene una representación interna, con lo cual permite, según su máquina, según la memoria que tenga su máquina,
un número mínimo y un número máximo. En general es de menos 32.000 al 32.000. Quiere decir que una variable de tipo entero puede tomar cualquier valor dentro de ese rango. Pero si ustedes tienen una máquina un poquito mejor, ese rango puede ser más amplio, ¿sí? ¿Cuáles son las operaciones permitidas que vamos a trabajar con los enteros? Las que ustedes conocen, que son las matemáticas, la suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que si divido dos enteros con la operación de la barrita, y supónganse divido 7, divido 3, el resto me da un valor entero, que es el 2, ¿sí? Si yo divido dos números enteros, el resto me da un valor entero. Después vamos a tener los operadores lógicos, bien, mayor, menor, igual, mayor, menor, mayor, igual, menor, igual, y dos operadores nuevos, que son el div y el mod, que yo les propongo ver cómo se utilizan, ¿sí? Supongamos que yo tengo dos variables de tipo entero, una vale 45 y la otra vale 7. Si yo digo 45 mod 7, esa operación me está dando 3, que es el resto de la división entera de 45 por 7. Todos sabemos que si yo a 45 lo divido por 7, eso me da 6 y el resto me da 3, porque 7 por 6 es 42, con lo cual sobran 3. Y el div, que es la otra operación nueva, me da ese cociente de la división, ¿sí? En este caso, si yo hago 45 div 7, el cociente de la división es 6. Solo el div solo me da la parte entera de la división. ¿Bien? Entonces, el primer ejercicio que les propongo y que vamos a charlar en la teoría es, si yo tengo una variable que vale 22 y otra variable que vale 6, ¿cuánto da? ¿Cuánto queda en C y cuánto queda en D? ¿Sí? Lo dejo para pensar. Todos los ejercicios que tienen el simbolito para pensar los vamos a tratar en la teoría, ¿sí? En cada uno de los cursos ustedes van a poder preguntarle al profesor cuánto daba esto. Esto es para que ustedes vean si entienden o no entienden lo que vamos viendo, ¿sí? Ahora bien, dijimos que el tipo de datos numérico podía ser entero, que era el que vimos hasta recién, o podía ser real. Esto no lo trabajaron durante el curso de nivelación. Un tipo de datos real es aquel que permite representar valores con decimales. Fíjense que ahora puedo tener, por ejemplo, 22.89, 11,5 y también puedo tener los valores enteros, ¿sí? Los reales incluyen a los enteros y además permiten representar números con decimales. Fíjense que yo les puse que es un dato simple, pero no les puse que era ordinal, como los enteros, porque los reales no nos permiten saber cuál es el número que le sigue, ni cuál es el que le antecede. Por ejemplo, del 7,8, ¿cuál sigue? ¿7,9 o 7,85? ¿Sí? Eso, como el real no permite saber cuál es el número que le sigue y cuál es el anterior, entonces no puede ser calificado como un número ordinal. Obviamente también tiene una representación interna y también tiene un valor máximo y un valor mínimo. ¿Bien? ¿Cuáles son las operaciones? Fíjense que acá vemos la primera diferencia. Si bien tienen las operaciones matemáticas, cuando aplico la barrita de dividir entre dos números reales, obtengo un valor con coma. ¿Y cuáles son las operaciones lógicas? También puedo preguntar mayor, menor, igual, mayor, igual y menor, igual. A un valor, a una variable de tipo real, no puedo aplicarle operaciones de div y mod. Esas operaciones solo están disponibles para las variables de tipo entera. Entonces acá les dejo otro ejercicio para pensar. Si yo tengo ahora dos tipos de datos, reales o enteros, ¿cuáles serían tres casos en que yo utilizaría un número real para representar qué cosa utilizaría un número real y no utilizaría un entero? Y al revés, ¿en qué caso utilizaría un número entero y no un real para representar qué situación de la realidad? ¿Bien? Eso lo vamos a charlar en la teoría. Ahora una cosa que tenemos que saber es que cómo se resuelven esas operaciones. Recuerden que siempre primero se resuelve
Si yo tengo operaciones mezcladas, en la multiplicación, la división, el div y el mod, y por último la suma o la resta. Si yo quiero alterar ese orden, tengo que usar parámetros. Esto es como matemáticas, ¿sí? Acá les dejo otro ejercicio para pensar, porque en la teoría vamos a charlar de cuál es el resultado de esas operaciones. Cuánto es lo que queda en C y cuánto es lo que queda en D. ¿Bien? Ahora bien, vamos a ver un tipo de datos lógicos que ustedes lo vieron en el curso de nivelación. Va a tener unos valores un poquito cambiados, ¿sí? El tipo de datos lógicos permite tomar el valor verdadero o falso, es un tipo de datos simple, es ordinal, tiene un orden, después de falso viene verdadero y antes de verdadero viene falso. Y ahora vamos a ver que los valores que va a poder tomar son true para verdadero y false para el caso que yo quiera valer falso. También tiene una representación interna. ¿Cuáles son las operaciones que vamos a permitir? Así como ustedes durante el curso de ingreso usaban el i, el o y el no, la negación, ahora lo vamos a llamar al i, lo vamos a llamar and, al o lo vamos a llamar or, y a la negación la vamos a llamar not. Obviamente las tablas de verdad siguen siendo igual, la conjunción o el and solo nos da verdadera si las dos condiciones son verdaderas y falso en caso contrario, el o trabaja exactamente al revés, y la negación para algo verdadero me lo cambia a falso y para algo falso me lo cambia a verdadero. ¿Bien? Obviamente no tiene mucho sentido explicar mucho sobre los datos lógicos, pero sí vamos a explicar un tipo de datos nuevo con el cual ustedes no trabajaron. Es el tipo de datos carácter. Si bien ustedes trabajaron con dos tipos de datos, vamos a ir incorporando tipos de datos nuevos. El tipo de datos carácter me permite representar un carácter, ¿sí? Un único carácter de toda la tabla de caracteres que se llama tabla ASCII. Por ejemplo, me permite representar la letra A, me permite representar la letra B, me permite representar el signo de admiración, me permite representar el carácter 4. Es un tipo de datos simple, ¿sí? Y es un tipo de datos ordinal. El orden en el cual trabajan los tipos de datos carácter, ¿sí? El orden está dado por la tabla ASCII, ¿bien? Y los valores que les puse ahí como ejemplo es la A minúscula, todas las letras minúsculas, todas las letras mayúsculas, los caracteres especiales y los caracteres dígitos. ¿Cuáles son las operaciones que tenemos permitidas? Yo puedo preguntar si un carácter es igual a otro, si dos variables tienen el mismo valor, si una es mayor que otra, si son distintas, todas estas operaciones lógicas. ¿Bien? Si quieren buscar la tabla ASCII, ahí les dejé una dirección donde pueden encontrarla y van a ver que esa tabla tiene los caracteres cargados de cierta manera, que ese es el orden que se va a respetar. Creo que los caracteres mayúsculas, después vienen unos caracteres especiales, después vienen los caracteres minúsculas y así, ¿sí? Para el tipo de datos carácter, si nosotros tenemos tres variables de tipo carácter y, por ejemplo, la variable X tiene el valor A, la variable Y tiene el valor D y la variable Z tiene el valor 3, ¿sí? Yo ahí les puse, supongamos que tenemos A, B y C, variable tipo carácter, después cuando les suba al PowerPoint les voy a poner X, Y y Z, me confundí, y supongamos que yo quiero preguntar si la variable X es igual a A. Eso me va a dar como resultado verdadero. Ahora, si yo pregunto si la variable X es igual a la A mayúscula, eso me va a dar resultado falso, porque la A minúscula y la A mayúscula no son el mismo carácter. Después, si yo pregunto si el carácter I, ¿sí? Si la variable I es mayor que el valor D, eso va a depender de la tabla ASCII. Como I tiene cargado la D mayúscula y la D mayúscula está antes en la tabla que las letras minúsculas, me va a retornar falso porque está ubicada antes, ¿sí? Después, si yo quiero hacer que la variable I toma el valor de lo que tiene la variable Z más 3, eso me va a dar un error, porque estoy mezclando el número 3 con, perdón,
Estoy mezclando el número 3 con el carácter Z. No puedo mezclar caracteres con números. Y si yo hago que a la variable Z le sume el carácter 3, también me va a dar error porque la operación de suma no está predefinida para los caracteres. Lo que quiero mostrar con estas dos instrucciones es que si bien las dos me dan error, el error que me da es diferente. ¿Sí? Un concepto que tenemos que entender a partir de ahora es que ustedes siempre trabajaron con variables en el programa, ¿sí? Con variables que pueden cambiar su valor. Deben saber, y les vamos a contar, que existen otra forma de variables que son las que llamamos constantes, que se definen al comienzo del programa, se les da un valor y ese valor no puede ser modificado durante el programa, ¿sí? Parece como que no tiene mucho sentido declarar una variable que no va a poder cambiar su valor, pero ya vamos a ver a lo largo del curso que declarar constantes en determinadas situaciones es muy conveniente, ¿sí? Entonces, para que nos quede clara la diferencia, las variables se declaran con un nombre, son guardadas en una zona de memoria y yo puedo cambiar su valor durante la ejecución del programa. Las constantes se declaran con un nombre, también ocupan una zona de memoria de mi computadora, pero ese valor con el cual yo la inicialicé antes de empezar el programa no puede ser modificado durante la ejecución del programa. Sí, yo puedo preguntar por ese valor, pero no lo puedo modificar. Bien, acá les puse un ejercicio para pensar, a ver qué podemos charlar durante el curso, que de esos ejercicios que vos resolvías durante el curso de nivelación, ¿qué te hubiera convenido que pueda ser declarado con una constante? ¿Cuál dato es durante tus ejercicios que nunca fue variando durante la ejecución del programa? ¿Sí? Eso es lo que yo quiero pensar. Y lo que quiero que piensen también es qué variables declararon durante el curso, que esa es la pregunta más fácil, ¿sí? Porque ustedes se supone que resolvieron los ejercicios del curso de nivelación. Ahora bien, hasta acá vamos a llegar con la primera parte de la teoría. Entonces, ¿qué vimos en esta primera parte? Vimos cuál era el objetivo del curso, vimos los tipos de datos con los cuales vamos a empezar a trabajar, vimos que era una variable, que era una constante, y ahora vamos a ver cómo vamos a empezar a escribir nuestros programas ahora. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de la teoría, ¿sí? Lo que les pido, por favor, es que piensen todos esos ejercicios que dejamos pensados para charlar en la teoría. Bien, ahora voy a armar el segundo video. Vamos a dejar de tener, ¿sí? Como les dije, chicos, voy a armar el segundo video, ¿bien? Y en ese segundo video vamos a empezar a ver cómo debería ser un programa.